Y tenemos entonces una función que es de esa forma y nos piden encontrar su derivada. ¿Qué debemos nosotros recordar? ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener presente? Nosotros tenemos que tener presente que si queremos calcular la derivada, vamos a calcular la derivada a toda la expresión, es decir, va a ser 3x al cuadrado más 5 logaritmo natural de x menos 3 exponencial de x, y todo eso deriva. Y una de las propiedades elementales que tiene la derivada es que puede separarme sumas y restas. Entonces, todo lo que acabamos ahí lo puedo separar como 3x al cuadrado derivado más 5 logaritmo natural de x derivada menos 3 exponencial de x derivada, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la derivada separa las sumas y separa las restas. Y al mismo tiempo, también sabemos que la derivada saca las constantes afuera. Entonces, esto va a ser igual a decir 3x cuadrado derivado más 5 logaritmo natural de x derivado menos 3 exponencial de x derivada. Entonces, cada una de esas tres derivadas que tenemos ahí son derivadas que nosotros conocemos por fórmula. Tenemos una fórmula directa para poder calcular cada una de ellas. Entonces las podemos hacer sin mucha dificultad. El 3 se mantiene y ahora yo pregunto, ¿cuánto vale la derivada de x cuadrado? En este caso aplicamos la regla de la potencia, el 2 pasa para delante y se le resta 1 al exponente. Entonces me va a quedar 2 por x elevado a 2 menos 1, que finalmente 2 menos 1 es 1 y por lo tanto solamente me queda 2x. Más 5 por, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo natural? 1 partido por x. Son dentro de las fórmulas que nosotros conocemos y debemos manejar de memoria. Algo nuevo que aprendí. Menos 3 por la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial también son dentro de las que tenemos que conocer de memoria. ¿Y cuánto vale la derivada de la exponencial? Ella misma. Por lo tanto, aquí ya hemos encontrado la derivada de la función original. Solamente nos resta ordenar esto para que quede un poco mejor escrito. 3 por 2 son 6x, más 5 sobre x, menos 3 exponencial de x, y ahí acaba el ejercicio. Entonces, ahora vamos a querer derivar la multiplicación del seno por el coseno. Bien, entonces, si nosotros queremos derivar, ¿cierto? Tendríamos que derivar a la expresión completa. Pero ojo, que eso está malo.
Eso no se puede hacer. ¿Por qué no se podría hacer? ¿Y qué dijimos de la operación de derivada? Exacto, solamente suma y resta. La multiplicación y la división no se pueden separar de forma instantánea. Entonces este es un error bastante común, pero finalmente está mal. No se puede hacer. Pues bien, ¿qué se hace? Cuando... Por ahí. Cuando nosotros estemos derivando una multiplicación, hay una regla específica, hay una fórmula que tenemos que saber. Y la fórmula en este caso es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a verla en el siguiente ejercicio. Sí, va un menos. Bien, entonces, si yo quiero derivar toda esa expresión, entonces tengo que aplicar mi fórmula que tengo ahí. Entonces me va a quedar ¿qué cosa? La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora recordamos, ¿cuánto vale la derivada del seno? La derivada del seno es coseno, este coseno que está acá se mantiene. Vamos a hacerlo al tiro. Siguiente línea. El seno se mantiene. ¿Y cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Entonces, reescribimos para que esto quede de forma más elegante. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Acá nos damos cuenta los signos, más con menos, menos. Y seno por seno, seno al cuadrado de x. Y con eso ahí acaba el ejercicio. ¿Por qué estamos haciendo derivadas y porque la derivada con la integral es una operación inversa. Entonces, primero necesitamos recordar algunas derivadas para poder integrar. Bien, la derivada de la tangente. ¿Cuánto? Es secante cuadrado, efectivamente. O sea, uno la conoce por fórmula, en realidad son también de las que uno conoce, pero vamos a deducir cómo encontrar esa fórmula, ¿ya? Entonces, nosotros queremos ahora calcular la derivada de la tangente. Para eso vamos a comenzar recordando lo siguiente.
tenemos que comenzar recordando que por propiedades trigonométricas, tangente es igual a seno partido por coseno. Por lo tanto, si yo quiero calcular la derivada de la tangente, voy a calcular la derivada de toda esta expresión, pero acabamos de decir que tangente en realidad es seno de x sobre coseno de x, y vamos a calcular la derivada entonces a toda esa expresión. Similar a la regla del producto, para la división no podemos separar de forma instantánea, entonces esto no es la derivada del seno partido por la derivada del coseno. Eso está mal. Entonces, el siguiente elemento a recordar es la fórmula del cociente. ¿Qué decía la fórmula del cociente? La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo esto está dividido por el denominador al cuadrado. Esa es la fórmula de la derivada del cociente. Por lo tanto, vamos a aplicar la derivada a esta expresión. Me va a quedar la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y todo esto está dividido por el de abajo al cuadrado. Ahora sí que sí. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuánto queda la derivada del seno? Coseno por coseno menos seno por, ¿cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Y todo esto está dividido por coseno al cuadrado. Ordenamos para que se vea mejor. Hacemos la multiplicación. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos por menos, más. Seno por seno, seno cuadrado. Y abajo en el denominador queda tal cual. ¿Qué? No se puede porque hay una suma. Entonces vamos a recordar el siguiente elemento, la identidad trigonométrica o la identidad pitagórica. Coseno de un ángulo más el seno de un ángulo va a ser siempre igual a 1. ¿Cómo?
La fórmula es estando elevados. Entonces, el numerador va a dar solamente 1. En el denominador tendremos coseno cuadrado de x. Y lo último que nos falta por recordar, el último elemento, es que secante de un ángulo es igual a 1 partido por coseno del mismo ángulo. Por lo tanto, esto que está aquí es lo mismo que decir ahí, para que salga la duda del que esté al cuadrado, que es lo mismo que decir esto. Y por lo tanto, esto es lo mismo que decir eso. Entonces, efectivamente, la derivada de la tangente es secante cuadrado. Son dentro de las fórmulas que uno conoce en general cuando uno está recién aprendiendo a derivar, dan un listado, ¿cierto? Con una serie de fórmulas, entre ellas la derivada de la tangente, pero si uno no se la acuerda de memoria, la puede recordar haciendo los cálculos respectivos. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.